Estamos viendo dentro de las tres promesas dadas a Abraham, la promesa de la tierra prometida. El pueblo de Israel, después de su desobediencia, de su falta de fe en la promesa de que Dios les daría esa tierra, Dios los castigó, los disciplinó y los hizo andar durante 40 años en el desierto hasta que muriera esa generación y darle esa tierra prometida a la siguiente generación. Y esto lo vemos en el libro de Deuteronomio. Los primeros capítulos hablan de esa infidelidad de Israel continua y de la falta de confianza en sus promesas. Asimismo, le recuerda todas las leyes dadas en Éxodo, Levítico, se recuerda a esta nueva generación en Deuteronomio, por eso vemos que muchas leyes y capítulos se repiten en Deuteronomio, hablado ya en Éxodo. Y también les habla de esa promesa, esa bendición que va a dar a Israel, que es esa tierra prometida. No se la da porque Israel se lo merezca por sus buenas obras, sino todo lo contrario. Lo podemos leer en Deuteronomio 7 o capítulo 9, cómo esa elección de Israel, esa bendición de Israel, no es por su fidelidad, sino a pesar de su infidelidad, y es una bendición de Dios por su pura gracia, ¿no? Y en Deuteronomio 28 podemos ver también esas bendiciones que Dios promete dar al pueblo de Israel siempre y cuando le obedezca, se mantengan fiel a Dios, pero por ello también les da advertencias, las maldiciones que vendrán sobre ese pueblo en caso de que dejen de andar junto con Dios, se vayan tras otros dioses y desobedezcan ese pacto hecho con Dios, llamado pacto mosaico, ¿no? Y después entraríamos ya en el libro de Josué. Una pregunta que debemos hacernos es, ¿de qué nos habla el libro de Josué? Quizás venga a nuestra mente, lo primero es la conquista de la tierra, y es correcto, pero sería aún más correcto y más completo dentro de esta historia que estamos viendo bíblica, que es el cumplimiento de la promesa de Abraham de darles una tierra prometida. Aquí Dios luchará por este pueblo para que esa tierra, esa promesa sea hecha y se cumpla. Podemos leer Josué 23. Se lo podéis leer en vuestra casa. Vamos a ver en ese capítulo cosas muy interesantes. Primero es en qué tenían que poner sus esfuerzos el pueblo. Hay similitudes con el primer capítulo de Josué, en el que dice esfuérzate y sé valiente, y llama la atención, ¿no?, de que antes de comenzar esa guerra, en el capítulo 1, el esfuerzo y la valentía no se circunscribían a la lucha, a la batalla, sino a cumplir la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios y a ponerla por obra. Porque el que iba a luchar por ellos, y ahí es donde vemos esa fidelidad de Dios, es Dios. Dios les iba a dar la victoria porque Dios se lo prometió. En cambio, vemos a lo largo de todos estos capítulos la infidelidad continua del pueblo de Dios, de Israel, pero como Dios efectivamente los disciplinaba, los castigaba, pero paralelamente también cumplía esas promesas hechas a Abraham, y vemos cómo ese cumplimiento de esas promesas no dependían del pueblo, porque si no hubiera sido imposible cumplirlas, sino que era el propio Dios, se había autoimpuesto, se había autocomprometido para llevarlas a cabo. Y, al igual que en Deuteronomio 28, aquí en Josué 23 también Dios les advierte al pueblo, una vez conquistada esa tierra, cómo debían comportarse y qué ocurriría a ese pueblo en caso de no seguir los mandatos de Dios. Primero perderían la bendición de tener a Dios de su lado y, por ejemplo, también serían expulsados de esa tierra, cosa parecida ya dicho también en Deuteronomio 28, y que es importante tener en cuenta de cara a los siguientes capítulos para ver cómo la Biblia es un libro continuo donde se van desarrollando diferentes historias, circunstancias, pero que tienen su continuidad y no hay incongruencias, no hay cosas que se contradigan, sino todo lo contrario. Uno va viendo cómo Dios cumple su fidelidad y cómo Dios también cumple sus advertencias, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? En el primer capítulo deben obedecer a Dios, especialmente su líder, Josué, ¿no? Dios obra mucho, lo vemos en el Antiguo Testamento y nos apunta al Nuevo Testamento cómo Dios utiliza siempre un líder, un mediador humano
para llevar a cabo sus promesas. Lo hizo con Moisés, ahora lo hace con Josué y más adelante lo hace con David o con más personas y por último lo hará con Jesucristo, ¿no? La tierra, lo que decíamos, es conquistada por Dios para su pueblo y esas advertencias hechas en la segunda parte del capítulo 23. Qué importantes. Y lo que decíamos, ese líder, ese mediador perfecto, obediente, que no logró ser Moisés, que no logró ser Josué, eran imperfectos, pero un líder, un mediador perfecto será Jesucristo. Para eso tenemos, ahí podemos leer Lucas 23, 43 o Hebreos 3, del versículo 7 al versículo 13 del capítulo 4. Y ya lo vimos el domingo pasado, nos apunta también estas historias, estos eventos ocurridos en esta parte de la historia bíblica, las consecuencias de aquellos que no confían en la promesa de Dios y también las bendiciones de aquellos que sí que confían en la promesa de Dios. Vemos en ese encuentro de Jesús con Nicodemo, Juan 3, los versículos 14 y 16, cómo alude a esa historia ocurrida durante el desierto en el que las serpientes mordieron como castigo a varias personas, varias miles de personas en el pueblo de Israel y murieron, y la forma de ser salvos era que construyera una estatua y mirar a esa estatua, ¿no? Jesús alude a ese evento y hace esa analogía de cómo esa estatua apunta a algo más grande, que es mirar a Jesucristo, ¿no? Cuando miramos a Jesucristo muerto, resucitado, ahí obtenemos la salvación, no del mordisco ya venenoso de la serpiente, sino del pecado, de la muerte eterna, ¿no? Son eventos que nos apuntan desde el Antiguo Testamento hacia la figura de Jesucristo. Y bueno, pues dentro de esas tres promesas que hay hechas a Abraham, un pueblo, bendición y tierra, vemos cómo se van cumpliendo aún de una manera parcial, por eso titulamos esta parte El reino de Dios parcial. Y hay una cuarta promesa, que es un rey, que no aparece en las promesas hechas a Abraham, pero sí que aparece en la bendición que da Jacob, a su hijo Judá. El centro no se apartará de Judá, el cetro. Y también las instrucciones que da Moisés a esta nueva generación que entró en la tierra prometida, de los criterios que deberían tener a la hora de elegir un rey en el futuro. Lo vemos en Deuteronomio 17, versículos del 14 al 19. Y podemos leer ahora, vamos a entrar en el libro de Jueces, siguiendo la historia cronológica, y es curioso lo que leemos al comienzo de este libro. Debemos tener en cuenta esas promesas y esas advertencias que realiza Dios a Israel en capítulo 23 de Josué, y una pregunta nos tenemos que hacer, y uno que sigue esta historia, ¿no?, como si fuera una película, dice, bueno, al final el pueblo obedeció a los mandatos de Dios, fue fiel a lo que les dijo en Josué 23. Bueno, pues leemos en Jueces capítulo 1 del versículo 27 al 30 lo siguiente. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de su aldea, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Y ahora me voy a saltar al capítulo 2, los 3 primeros versículos. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. En Josué 23 les mandó, uno de los mandatos que le daba es que expulsaran totalmente a esas naciones, que no se mezclaran con ellos, sino serían azotes para ellos. Y vemos que pronto se olvidaron, que pronto incumplieron ese mandato que Dios les había dado, y lo hicieron a su manera. Parecía más conveniente
ponerlos a pagar impuestos y recibir más ingresos que expulsarlos. Parecía que era más práctico, ¿no? Pero Dios no nos pide ser prácticos a nuestra manera, sino nos pide ser obedientes a su palabra, a su sabiduría y a su soberanía. Y es lo que no hizo el pueblo de Israel. Y por ello vemos cómo en el libro de Jueces, a lo largo del libro de Jueces, es una espiral, es un ciclo que se va repitiendo. El pueblo de Dios desobedece a Dios, son conquistados por esos enemigos que no habían expulsado y se pierden de vivir esas bendiciones del pacto de Dios. Claman a Dios por su misericordia. Dios muestra su misericordia y su gracia levantando a un juez, aunque no es un juez de nuestra época, aunque esta traducción pues habla de jueces, realmente son libertadores, guerreros libertadores que los libera de la conquista y del dominio de naciones extranjeras. Dios levanta ese libertador que los libera y al poco tiempo vuelven a alejarse de Dios. Esto ocurre con diferentes tribus, nos lo muestran a través de todo el libro de Jueces. Uno cuando lo lee ve que se va repitiendo esa misma historia en varias ocasiones. Y hay un versículo que se repite hasta 4 veces en los últimos capítulos del libro de Jueces, y es el siguiente. Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que está clamando aquí el libro de Jueces, pues escrito probablemente en una época en la que ya había rey en Israel, es que ese desorden, que ese hacer que cada uno hacía lo que quería sin atender a las leyes de Dios, clamaba la necesidad de un rey, ¿no? Todos estos libertadores que vemos a lo largo de Jueces, pues son libertadores imperfectos, que son utilizados puntualmente por Dios, pero son pecadores. Bueno, un ejemplo muy famoso es Sansón, ¿no? Que les contamos la historia a los niños, pero realmente Sansón no era ningún ejemplo a seguir, ¿no? Se podría decir hoy que era un mujeriego, le gustaba demasiado, ¿no? Las mujeres y viviendo en pecado con ellas, además no cumpliendo esa ley de Dios de no mezclarse con naciones paganas, las herejías paganas. Pero hay un anhelo de un libertador más perfecto que todos estos libertadores, que traiga una salvación que no sea temporal como ocurría en esta ocasión, ¿no? Y traiga una salvación eterna. Todo eso nos clama y apunta a Jesucristo en el último momento, pero de manera parcial también apunta a la necesidad de un rey. Y esto ocurre, empieza a ocurrir en 1 Samuel 8. Les pide Dios, le pide el pueblo de Israel a Samuel y por tanto a Dios que quieren tener un rey como el resto de las naciones. Una petición que pudiera ser no mala, ¿vale? Pero es sobre todo la motivación, ¿no? Primero, no quieren el reinado de Dios, Dios se siente rechazado por ellos y quieren un rey, pero a la manera que lo tienen el resto de las naciones, no un rey como Dios quiere que sea ese rey. Y así entra en escena Saúl como un rey que no cumple los criterios del pacto y que termina pecando, desobedeciendo a Dios, metiéndose en tareas que no le eran encomendadas, sino al sacerdote, como los sacrificios, miente, intenta, pues eso, ser también pragmático. Oye, que tardaba mucho Samuel y tuve que hacer ese sacrificio, pero Dios le dijo que debía esperar y no fue lo que hizo, ¿no? Y destruir también a un pueblo y a un rey y no lo hizo del todo para quedarse con sus bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre buscando, bueno, esto parece que me conviene más, pero lo que aparentemente parece más conveniente, si Dios dice lo contrario, hay que obedecer por fe a Dios y no hacer lo que buenamente creemos en cada momento. Pero luego sí que viene un rey que es conforme a los criterios del pacto, y este es David. Un pasaje muy bonito, ¿no? En 1 Samuel capítulo 16, cuando dice Dios que Él no mira la apariencia, sino mira el corazón. David era el menor de los hermanos, nadie pensaba en él como futuro rey, sino su mismo padre Isaí, pues pensaba que era cualquiera de sus hijos menos David, el que habían elegido Dios, pero Dios dice, yo es que miro el corazón, no miro la apariencia. Y aquí tenemos un rey conforme al corazón de Dios, conforme a los criterios de Dios, conforme a su pacto. Y David actúa, bueno, la historia muy famosa, ¿no? Que es la derrota de David a Goliat, la leemos en el capítulo 17, versículos 45 al 47, leemos así, dice,
Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Vemos aquí David sin espada, ¿no? Haciendo de salvador de Israel. Tenemos que recordar que David era un niño, no era capaz ni ponerse una armadura, la espada no sabía manejarla. Y vemos aquí a David como algunos denominan un tipo de Cristo, es decir, una figura, una sombra, un personaje que apunta al verdadero Mesías, aunque él no lo era, por supuesto. David actuó aquí como rey salvador de la nación, como igual manera Jesucristo actuaría como rey salvador de todas las naciones, ¿no? Y como ambos, además, pues sufrirían la persecución y la oposición de los contrarios. Y este David ya crecido, ya habiendo ganado muchas batallas, Dios hace un pacto con él. El pacto davídico, un famoso, lo leemos en 2 Samuel capítulo 7, de los versículos 8 al 16, que dice así: Ahora pues dirás así a mi siervo David. Son palabras que dice Dios al profeta Natán para que sean transmitidas a David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días te sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Yo le seré al padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y seré afirmada tu casa y tu reino para siempre. Delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Bueno, aquí, si recordamos, David quería construirle un palacio, un templo a Dios, y Dios le responde con un juego de palabras. Dice: Tú no me harás casa a mí, sino yo te haré casa a ti, ¿no? Leemos en el versículo 11, aunque esa casa que Dios iba a hacer a Israel, a David, no era una casa literal, sino era una dinastía, un linaje, de cual procederían los siguientes reyes durante mucho tiempo, y en última instancia Jesucristo, ¿no? Y vemos que dentro de este pacto, que en estos pasajes pues no dice expresamente la palabra pacto, pero sí en el Salmo 89 se refiere a este texto o a este evento como el pacto de Dios con David. En los primeros versículos habla de estas promesas que son cumplidas durante la vida de David, ¿no? Bendición, paz y tierra. Luego nos habla en otros versículos promesas que son cumplidas en Salomón, que es el siguiente reinado, la construcción del templo. Pero hay unas promesas, que es la segunda parte del versículo 13 y del 16, que en quien se cumplen perfectamente es en Jesucristo, ¿no? En esa parte que dice: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, o será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, solamente se cumplen perfectamente en el reinado eterno del Rey Salvador Jesucristo, que procede del linaje de David, de la tribu de Judá. Y en el Salmo 89 nos habla de este pacto, y nos habla que es a la vez condicional e incondicional, en el sentido de que incondicional es
que sí o sí va a haber un rey que reine eternamente, aunque el pueblo de Israel no se lo merezca, pero la condición viene respecto a las bendiciones que ganará Israel, y esas bendiciones solo vendrán si realmente son obedientes a ese pacto. Y vemos ese clímax del reino de Dios parcial, que parece que se están cumpliendo todas esas promesas hechas a Abraham, ¿no? Del pueblo, la tierra, la bendición. Dice así en 1 Reyes 8, versículo 56: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Vemos aquí Dios siendo fiel a todas sus promesas, no faltando ninguna de sus promesas, incumpliéndose ninguna de cada una de sus promesas. Y dentro de ese clímax, de ese aparentemente cumplimiento perfecto, pero que luego nos damos cuenta de que no es así, de las promesas de Abraham, vemos a Israel como un pueblo de Dios muy numeroso. Israel está en el lugar de Dios, en la tierra prometida a Abraham. Aquí sí que el reino se extendió y abarcó toda la tierra que había prometido Abraham. Están bajo la bendición y el gobierno de Dios, representada por el arca del pacto, y no solamente están recibiendo ellos bendición, sino que están siendo bendición a otras naciones. En 1 Reyes 10 vemos la fama de Salomón y cómo muchos se beneficiaban de su riqueza y de su sabiduría. Pero, como hablamos, esa condición de disfrutar de esas promesas, de esa bendición de Dios, está también condicionada a su obediencia. Y vemos cómo Salomón desobedece su propio compromiso que leemos en el capítulo 11, perdón, en 1 Reyes, en algunos capítulos describe ese compromiso que hace Salomón con Dios de estar siempre con él, de no abandonarlo, y Dios le promete gran bendición, pero vemos cómo Salomón desobedece, incumple el pacto. Eso lo podemos leer en el capítulo 11 de 1 Reyes, cómo se mezcla con muchísimas mujeres, todas ellas paganas, y acaba adorando a otros dioses, dioses falsos que no existen, y abandonando al Dios verdadero. Por misericordia y la fidelidad, lo que le había prometido Dios a David, de que Salomón reinaría, no le expulsa de ese reinado en ese momento, pero sí que el castigo vendrá a través de su hijo Roboam, no sin culpa, porque vemos en el capítulo 12 cómo Roboam, su tozudez, su ambición, su egoísmo, su poca misericordia con el pueblo le lleva a tomar una decisión muy injusta que provoca la división de Israel en dos reinos. El reino del norte, que seguirá llamándose Israel, y el reino del sur, que se llamará Judá, aunque también agrupará la tribu de Benjamín. Y estos dos reinos, del norte y del sur, siguen continuamente quebrantando, rompiendo el pacto que Dios había hecho con Moisés, a través de, yéndose a otros dioses, desobedeciendo muchas de sus leyes, los rituales, haciéndolo de una forma ritualística, pero sin ningún amor hacia Dios ni hacia su pueblo. Y Dios actúa, y igual que Dios cumple y es fiel a sus promesas de bendición, Dios cumple y es fiel a sus advertencias. Les advirtió en Deuteronomio 28, les advirtió en Josué 23 lo que les sobrevendría, la maldición que les sobrevendría si se apartaran de Dios. Una de ellas era la expulsión de esa tierra, y así ocurrió en el reino del norte a través del imperio de Asiria en el 722 a.C., y algo parecido ocurre en el reino del sur más adelante con la expulsión mediante el imperio de Babilonia, pero aquí por esa promesa que Dios había hecho a David del reino de Judá que estaría bajo su linaje. Este exilio solamente duraría durante 70 años. Entonces vemos cómo estos eventos apuntan de cierta manera a Jesús, ¿no? Se hace evidente la necesidad de un rey, pero de un rey ni siquiera como David y Salomón, sino un rey perfecto que cumpla todas las promesas del pacto, un rey salvador perfecto. Y eso se cumple, pues en el Nuevo Testamento tenemos muchos pasajes que nos hablan de cómo del linaje de David vino ese Mesías por el cual vino realmente la bendición
a todas las naciones. También vemos cómo Israel disfrutaba de esa presencia de Dios, pero de una manera limitada, de una manera parcial, a través del templo. No todo, solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, pero vemos en Juan 1,14 que dice que Jesús vino y habitó entre nosotros. Ese habitó, en el griego, es una palabra que se puede traducir literalmente como tabernaculó. Es decir, propio Jesús fue el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, Dios mismo, y más adelante en la iglesia, el pueblo de Dios, sería el templo, el propio templo del Espíritu de Dios. Y ahí es donde empezaríamos a disfrutar plenamente de esa presencia de Dios que ya apuntaba la construcción del tabernáculo, ¿no? Y entonces, haciendo un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto, mirando este cuadro de la izquierda de manera de las columnas, de arriba abajo, vemos cómo había un modelo del patrón del reino de Dios, cómo debía ser ese reino de Dios, representado por el pueblo de Dios era Abraham, Adán y Eva, el lugar de Dios era el jardín del Edén, y estaban bajo el gobierno y la bendición de Dios, representadas en la palabra de Dios, siendo esas relaciones entre Dios y hombre, hombre y naturaleza perfectas. Pero después del pecado, ese reino de Dios se resquebrajó, desapareció el pueblo de Dios, fueron expulsados del lugar de Dios y ya no había gobierno ni bendición, sino había desobediencia y maldición. En cambio, Dios ejecuta un plan para restaurar ese reino de Dios perfecto y comienza con las promesas hechas a Abraham de darle un pueblo, un lugar y un gobierno y bendición. Y vemos cómo parcialmente empiezan a cumplirse esas promesas a través de Israel como pueblo de Dios, a través de Canaán y el templo donde habitaba la presencia de Dios, y bajo la ley y el rey representando el gobierno y la bendición de Dios. Vemos que eso alcanza su clímax, pero pronto se derrumba tras el incumplimiento continuo del pacto por parte de Israel y la disciplina y castigo ejecutados por Dios a través de imperios extranjeros que los expulsan de la tierra. Y hasta aquí vamos a dejar la clase hoy, y el próximo domingo comenzaremos con el reino profetizado. Y es en medio de este desconsuelo después de las invasiones, cómo Dios utiliza a los profetas para anunciar esperanza, cómo Dios tiene preparado un reino perfecto de restaurar esas relaciones con su pueblo en un futuro. Y eso lo veremos ya el próximo domingo.